Síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculopatía de origen autoinmunitaria, en la cual se forman anticuerpos que destruyen las fibras de mielina, que es la capa aislante que recubre los nervios. Cuando esto sucede, los nervios no pueden enviar las señales de forma eficaz. Los músculos pierden su capacidad de responder a las órdenes del encéfalo y éste recibe menos señales sensoriales del resto del cuerpo. El resultado es la incapacidad de sentir calor, dolor y otras sensaciones, además de paralizar progresivamente varios músculos del cuerpo. El síndrome de Guillain-Barré se caracteriza por parálisis aguda arrefléxica con disociación albúmino-citológica. El síndrome de Guillain-Barré es actualmente la causa más frecuente de parálisis flácida aguda en todo el mundo y constituye una de las emergencias graves en la neurología. Epidemiología. Dentro de la epidemiología tenemos que la incidencia del síndrome de Guillain-Barré es de 1.11 casos por cada 100.000 personas cada año y la relación hombre-mujer es relativamente a favor del hombre, con 1.78 casos en cada hombre por un caso de cada mujer. 2/3 de los casos son precedidos por síntomas infecciosos, sobre todo del tracto respiratorio superior o gastrointestinal. El agente infeccioso más frecuentemente identificado asociado con el subsiguiente desarrollo del síndrome de Guillain-Barré es el Campylobacter jejuni en un 30% de los casos, mientras que el citomegalovirus se ha asociado hasta en un 10% de los casos. Otros agentes infecciosos con una relación bien definida para el síndrome de Guillain-Barré son el virus de Epstein-Barr, el virus de varicela zoster y el Mycoplasma pneumoniae. Como un dato histórico tenemos que durante la inmunización masiva en 1976 contra la gripe porcina A H1N1 en los Estados Unidos, las personas que recibieron la vacuna presentaban un mayor riesgo para el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré. Con la gripe pandémica A H1N1 en el 2009 había una gran preocupación de que la vacunación también pudiese desencadenar el síndrome de Guillain-Barré, pero esto no ocurrió. Dentro de la etiología tenemos que hay estadísticas que señalan que aproximadamente el 70% de los pacientes sufrieron de una infección aguda, respiratoria o gastrointestinal, de 1 a 4 semanas previas a la aparición del síndrome de Guillain-Barré. Dentro de los agentes infecciosos relacionados con el síndrome de Guillain-Barré tenemos el Campylobacter jejuni, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, Mycoplasma pneumoniae, virus de inmunodeficiencia humana, virus del herpes simple, sarampión, rubiola. Sin embargo, hay eventos mencionados como detonantes en un 2 a un 4%, como cirugías, trasplantes, seroconversión al VIH, leucemia y ciertos fármacos, como la penicilina, streptokinasa, captopril y danazol. Se sospecha que cuando el síndrome de Guillain-Barré va precedido de una infección viral, el virus posee antígenos con secuencias proteicas similares a la de ciertos segmentos de las proteínas que conforman la mielina, por lo que los anticuerpos producidos por el sistema inmune para destruir al virus podrían también atacar a las bandas de mielina, por lo que el sistema inmunitario las trata como células extrañas. Esto se conoce como una reacción cruzada. También es posible que el virus haga que el propio sistema inmunitario sea menos discriminador acerca de las células que reconoce como propias, permitiendo a algunas de estas células inmunológicas, como ciertas clases de linfocitos, atacar a la mielina. El síndrome de Guillain-Barré es la principal causa de parálisis flácida adquirida y cuadriplegia, con distribución mundial, con 2 picos de incidencia. El primero es en la adolescencia y en adultos jóvenes, y el segundo es en la vejez. Para entender la fisiopatología de la enfermedad, primero hay que entender lo que son los gangliósidos.
Los gangliósidos son glucolípidos formados por unidades de oligosacáridos cargadas negativamente y que poseen una o más unidades de ácido acetilneuramínico o ácido siálico, que tienen una carga negativa a pH de 7. Están concentrados en una gran cantidad de células ganglionares del sistema nervioso central, especialmente en las terminaciones nerviosas. Se presentan en las zonas externas de la membrana y sirven para reconocer ciertas células, por lo tanto se le consideran como receptores de membrana. En resumen, los gangliósidos son componentes importantes de los nervios periféricos y existen 4 tipos de gangliósidos importantes: el GM1, el GD1A, el GT1A y el GQ1B. Como dijimos previamente, el síndrome de Guillain-Barré va precedido muchas veces de un agente infeccioso, en el cual, cuando aparece el agente infeccioso, este contiene lipooligosacáridos. Estos lipooligosacáridos pueden tener cierta similitud con los gangliósidos, por lo tanto ocurre un mimetismo antigénico. Con este mimetismo antigénico se forman autoanticuerpos que van a atacar a los gangliósidos. Se forma el anti-GM1, anti-GD1A, anti-GT1A y anti-GQ1B. De estos dos últimos es importante mencionar que el GQ1B se expresa con fuerza en el motor ocular común, en el troclear y en el nervio motor ocular externo. Por lo tanto, es frecuente observar patrones de oftalmoplegia, ataxia y parálisis vulvar, mientras que el GT1A se expresa fuertemente en el glosofaringio y en el nervio vago, y es debido a esto que los síntomas principales es la presencia de disfagia y pacientes con debilidad faringio-cervicobraquial. Los autoanticuerpos que reaccionan contra el GQ1B también reaccionan de forma cruzada contra el GT1A. Posterior a la liberación de autoanticuerpos que atacan a las bandas de mielina y a los axones, existe una activación del complemento. Posterior a esta activación del complemento, ocurre una vesiculación de la mielina y la invasión por los macrófagos se observa una semana después, posterior al daño de la mielina mediada por el complemento. En resumen, los hallazgos patológicos clásicos en la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda es la infiltración inflamatoria, que consiste principalmente de células T y macrófagos, además de áreas de desmielinización segmentaria, a menudo con signos de degeneración axonal secundaria. Existen diferentes subtipos del síndrome de Guillain-Barré. Tenemos, por ejemplo, a la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, cuya característica principal es que afecta más frecuentemente a los adultos. Tiene un carácter desmielinizante, con una lesión axónica secundaria. Tenemos a la neuropatía axónica motora aguda, que afecta principalmente a los niños y adultos jóvenes. Existe la presencia de anticuerpos anti-GD1A. Tiene un daño principalmente axónico. Tenemos a la neuropatía axónica sensitivo-motora aguda, que afecta principalmente a los adultos y cuya recuperación es lenta y a menudo incompleta. También tiene un daño más que todo axónico. Hay una lesión de los nervios y raíces sensitivas con una lesión axónica intensa. Y tenemos al síndrome de Miller-Fisher, que probablemente sea el más conocido por todos, que afecta a los adultos y niños. Se caracteriza por oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. Existe la presencia de anticuerpos anti-GQ1B. Tiene un carácter desmielinizante, con una lesión axónica variable y secundaria. Dentro de las manifestaciones clínicas del síndrome de Guillain-Barré tenemos a la parálisis motora arrefléxica, con o sin alteración sensitiva. El síndrome de Guillain-Barré es de carácter ascendente, es decir, las manifestaciones clínicas comienzan por los miembros inferiores y luego van ascendiendo al resto del cuerpo. Existe la presencia de disestesias, paresia facial, debilidad vulvar y dificultad para el manejo de secreciones y vías respiratorias. Existe la presencia de dolor cervical en el hombro, espalda o difuso en toda la columna.
Existe dolor sordo o disestésico en las extremidades afectadas. Hasta un 30% de los pacientes necesitan de ventilación asistida. Los reflejos tendinosos profundos y propiocepción se encuentran ausentes. Existe una alteración leve de los sensitivocutáneos. La disfunción vesical existe en los casos graves. Hay una pérdida del control vasomotor y debido a ello hay fluctuaciones de la presión arterial. También existe hipotensión postural, así como arritmias cardíacas. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad la cual principalmente se caracteriza y se diagnostica por las manifestaciones clínicas, en la cual existen ciertos criterios diagnósticos necesarios, como por ejemplo la debilidad progresiva en 2 o más miembros por neuropatía, la presencia de reflexia, la evolución de la enfermedad es menor de 4 semanas y exclusión de otras causas. Otras causas como lo podrían ser la esclerosis múltiple, la poliarteritis nodosa, el síndrome de Church-Strauss, toxinas, el botulismo y el síndrome de cola de caballo. Además de los criterios diagnósticos necesarios, existen ciertos criterios diagnósticos de apoyo, como lo es la debilidad relativamente simétrica, la afección sensitiva leve, afecciones del nervio facial u otros pares craneales, la ausencia de fiebre, signos electrofisiológicos de desmielinización y el perfil típico en el líquido cefalorraquídeo, el cual es acelular con un aumento en el valor de proteínas. En la vasta mayoría de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, el tratamiento debe iniciarse tan pronto como se haya establecido el diagnóstico. Cada día es importante. Alrededor de 2 semanas después de la aparición de los primeros síntomas motores, la inmunoterapia ya no es eficaz. Se puede comenzar con dosis elevadas de inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis, dado que ambas medidas tienen la misma eficacia similar. Sin embargo, la combinación de ambos tratamientos no es significativamente mejor que cualquiera de ellos administrados por separado. La inmunoglobulina intravenosa suele ser el primer producto escogido para la terapéutica por su facilidad de administración y seguridad corroborada. Se administra en 5 sesiones diarias de venoclisis hasta alcanzar una dosis total de 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Además de esto, es importante el tratamiento de soporte y el tratamiento sintomático del dolor con acetaminofén o con AINES, en la cual la dosis para el adulto es de 500 miligramos cada 6 a 8 horas, mientras que en los niños es de 10 miligramos por kilogramo de peso cada 6 a 8 horas. Importante la profilaxis contra el tromboembolismo pulmonar. Debido a ello, tenemos que administrar enoxiparina subcutánea profiláctica a 40 miligramos orden diaria. Es importante el uso de medias elásticas de compresión. También, como ya se dijo previamente, hasta un 30% de los pacientes necesitarán apoyo ventilatorio y traqueostomía. La segunda opción de tratamiento consiste en la administración de plasmaféresis, a razón aproximadamente de 40 a 50 mililitros por kilogramo de peso 4 veces en una semana. Sin embargo, la administración de las sesiones dependerá de la gravedad de la enfermedad. En el síndrome de Guillain-Barré leve basta con 2 sesiones, mientras que en los pacientes graves es necesaria hasta 6 sesiones. La gravedad de la enfermedad la podremos determinar mediante la clasificación de Hughes modificada. En cualquiera de las 2 opciones del tratamiento, bien sea con inmunoglobulina o bien sea con plasmaféresis, es de importancia vital administrar el tratamiento en las primeras 2 semanas,